Sean bienvenidos a esta clase de química. La materia que yo catalogo como mal de la civilización actual. Muchos sueños pueden haber, pero solo se hacen realidad cuando la química provea los materiales que puedan realizar aquel sueño. Otros dirán, no, que la química no, que la matemática. Mira, voy a decirte algo. La fórmula de la relatividad del tiempo de Einstein. Viajando a la velocidad de la luz se puede llegar a manejar el tiempo. Es un sueño. ¿Hasta cuándo será realidad? Hasta que la química provea los combustibles para tal propulsión y los materiales que aguanten tal fricción y otras condiciones más propias de la química. El hombre quería volar. Muchos intentos de volar, lanzándose de precipicios de muchas partes, y sin embargo, podía de pronto planear, pero no volar largas trayectorias hasta que se pudo fabricar motores, porque habían combustibles que impulsaban o hacían mover ese motor para poder impulsar aquel aparato, aquel avión. Y así, lo que tú tienes hoy, tu celular, el computador, todo eso, cuando la química proveyó ya los materiales, muchos sueños se hicieron realidad. Cuando el hombre pudo ya manejar, dominar el fuego, pudo cocinar los alimentos, ya el fósforo llegó con más afluencia, los alimentos nutrieron más, es más, el hombre se volvió hasta más inteligente a partir de la cocción de los alimentos. ¿Pero por qué? Porque la química proveyó la posibilidad de someter a cocción los alimentos para hacerlos más asimilables. El día de hoy vamos a estar mirando el proceso evolutivo de la tabla periódica. Tal vez ya has visto, y sé que lo has visto, muchos videos y has visto más formación sobre eso. La mayor parte de documentos le han todo atributo a Lothar Meyer como padre de la tabla periódica. Pero sin embargo, vamos a ir viendo que antes de él hubo otros que aportaron y después de él hubo otros que también han aportado y han complementado. De lleno, John Berzelius, allá por los años 1814, él clasificó los elementos según su electronegatividad, los elementos conocidos de ese entonces. Pero también John Pruss, también él propuso una clasificación, William Pruss, propuso una clasificación de ordenamiento en base al hidrógeno. Bueno, ahí hay dos que habían dado ya propuestas coherentes, pero podemos seguir mirando que esta tabla que tenemos hoy en día ha sido el resultado de un proceso histórico aislado, porque la mayor parte no hubo conocimiento entre los diferentes personajes que han venido aportando a que se vaya enriqueciendo cada vez más esta tabla periódica. Y para eso vamos a continuar yendo atrás. Vamos al año 1829, cuando John Duvernay, él propuso y organizó los elementos conocidos a través de triadas. ¿Cómo funcionaban esas triadas? Él detalló que existían algunas propiedades químicas similares entre el litio, el sodio y el potasio, igualmente el calcio, estroncio y bario, y el azufre, selenio y telurio. Y también detalló que lo que corresponde a los pesos o la masa atómica del elemento central era más o menos la misma que la de los extremos elementos en sumatoria, los extremos de cada una de las triadas. Eso fue ya un principio de organización coherente y vamos a seguir mirando cómo un contemporáneo de él, John Newells, este hombre ya por 1863, John Newells, unos añitos después, del mismo siglo XIX,
Este hombre también organizó los elementos, pero llamados en octavas. Él se inspiró en la música. Sabemos que la música se compone de octavas. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Y vuelve otra vez. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Por eso en un piano tú puedes ver toda esa cantidad de teclas y es precisamente hablando de las octavas. Inspirado por las octavas, John Newell organizó los elementos conocidos también en aquel entonces. Los organizó de 7 en 7 y descubre las propiedades químicas de una manera periódica. Aunque era una organización brillante, muchos se burlaban de él, muchos lo humillaban, es más, murió siendo humillado y la gente se burlaba de él, pero tiempo después esa organización prevalece hasta el día de hoy, incrustada dentro de la tabla periódica que años después, ahí están las leyes de las octavas de Newell, ahí está organizada tal y como él la planteó, pero años después Lothar Meyer y Dmitri Mendeleev, ellos dieron un avance significativo en lo que corresponde a la organización de la tabla periódica. Dmitri Alexander Mendeleev tuvo un sueño. Él estaba preocupado por organizar la tabla periódica y en ese sueño se le reveló o vio cómo organizar los elementos de la tabla periódica. El documento que vemos aquí fue el documento escrito por él después de ese sueño. Y ese documento lo llevó a organizar un principio de tabla periódica que es prácticamente la tabla periódica que manejamos hoy en día. Un contemporáneo de él llamado Lothar Meyer. Este hombre, Lothar Meyer, contemporáneo de él, también hacía sus experimentos. Estaba trabajando también en lo que corresponde a la química, a la tabla periódica. Pero mientras Dmitri Mendeleev organizó los elementos según las propiedades químicas, Lothar Meyer organizó los elementos según las propiedades físicas. Entonces podemos nosotros ir mirando cómo este hombre, Dmitri Mendeleev, es el que se ha llevado la mayor parte de atributos de la tabla periódica, pero no solo fue él, hubo otros contemporáneos también, como lo que fue Lothar Meyer, quien terminó concluyendo una tabla muy similar a la que Mendeleev tuvo en el sueño, y este hombre, Lothar Meyer, hizo también una tabla donde organizaba de manera muy coherente los elementos conocidos hasta entonces, y por eso se le da el atributo a Lothar Meyer y a Dmitri Mendeleev de los padres de la tabla periódica, pero sabemos que no es así. Estamos viendo que antes hubo otros también que aportaron, pero estos dos hombres se llevan el atributo, principalmente a Dmitri Mendeleev, es al que más le dan el atributo. Pasaron los años, ya en el siglo XX, ya por el tiempo 1960, Henry Moseley, él organiza la tabla periódica, pero ya según el número atómico o según la carga nuclear de aquellos elementos conocidos en ese entonces. Y un contemporáneo de él, Clint Schauber, este hombre, llegó a organizar la tabla periódica, pero según la configuración electrónica, respetando de una manera forzada, por decirlo así, porque el trabajo de Lothar Meyer, Dmitri Mendeleev, el de las tríadas y de las octavas, estaban incluidos dentro de la tabla actual. Esa tabla periódica actual podemos nosotros verla hoy en día con cuántas
posibilidades de trabajarla, con cuál facilidad para trabajarla, qué órdenes son tan perfectas entre metales, no metales, el orden de cada uno, el tamaño de los átomos, una cosa que se ha venido organizando y es el resultado de un trabajo histórico en el que muchos han estado trabajando. Los últimos debates que se presentaban era que en la tabla periódica aparecían grupos A y grupos B. Eso causaba cierta confusión. Hoy en día ya no se habla de grupo A, se habla de grupo 1. Lo mismo nos habla de grupo 2A, se habla de grupo 2. No se habla de grupo 3A, sino ya de grupo 13, porque realmente son 18 grupos. En esa discusión que se presentó, se dio una definitiva, y es que la tabla periódica actual es una tabla en la cual se habla de grupos. Grupos son 18 grupos y 7 niveles. Un trabajo histórico, un trabajo de perfección que ha dado origen a muchas posibilidades de sueños realizados. Y otros han sido más bien inspiradores de sueños también a partir de lo que es la química. Pero ya vemos que la tabla periódica no fue solamente una creación de Dmitri Mendeleev, sino que es algo que es producto del concierto, del conocimiento de la humanidad. Qué bonito, ¿verdad? Cuando ampliamos nuestro conocimiento, entendemos que hay hombres que nacen para hacer historia, pero ellos solos no podrían hacerlo, porque el hombre es un ser social.